Señor dice, en el momento propicio te escuché y en el día de la salvación te ayudé. Les digo que este es el momento propicio de Dios. Ahora es cuando. Hoy es el día de la salvación. Bienvenidos una vez más a un programa de Ahora es cuando, el programa de Telefides y la comunidad Árbol de Vida. Queremos compartir con ustedes sobre la vida saludable, ese es el tema de este programa, y vamos a tener diferentes aspectos, vamos a verlo desde diferentes aspectos. Cómo es vivir esa vida a la cual nos llama Dios, una vida saludable, plena, abundante. Quisiera, para comenzar, invitarlos a escuchar una canción de nuestra hermana comunidad GESED en Monterrey, México. Se llama el canto Estoy a la puerta y llamo. Es precisamente lo que está sucediendo hoy en este programa. Dios está tocando a la puerta de su vida, de su corazón, y está llamando. Depende de usted dejarlo entrar. Lo invito a que abra la puerta y reciba la bendición. Escuchemos la canción Estoy a la puerta y llamo de GESED. Estoy a la puerta y llamo, esperando a que me abra. Ábreme, que quiero entrar. Estoy a la puerta y llamo. Que te he dado es morada que yo anhelo, pero es tan digno y sagrado. Estoy a la puerta y llamo. Si me abres entraré y yo cenaré. No me abres, seguiré afuera como un mendigo. Si me abres, entraré y yo cenaré contigo. Si no me abres, seguiré afuera como un mendigo, llamando, 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 llamando. Este Señor que toca a la puerta suya y mía y de todos, es un Dios que quiere que usted viva una vida llena de sus bendiciones, una vida plena, una vida saludable. El Dios de mi salud, dice uno de los salmos. A mí eso siempre me ha llamado la atención. Entre las cosas que dice es que el Dios mío es el Dios de mis padres, pero es el Dios de mi salud. Vamos a escuchar ahora el testimonio de Gastón de Meserville, nuestro hermano querido, en torno a un tema precisamente un poco curioso viniendo de él. Es su propia experiencia en cuanto a esto de la vida saludable. Los dejo con él. Escuchen lo que él ha pasado y cómo Dios ha tocado a la puerta, entrado y ha hecho que su vida sea, como lo hemos visto ya también en otros programas en los que nos ha acompañado, abundante y plena. Cuando Dios hace cosas buenas con nosotros, es bonito poder compartirlas. Y este es un campo en el que yo he experimentado mucha bendición de Dios y no siempre, a menudo he tenido la oportunidad de contar
mi propio testimonio. Yo he tenido una vida bendecida por Dios, saludable en muchos aspectos desde chiquito, pero siempre he tenido una sensibilidad especial para las tensiones y a veces los tiempos de estrés repercutían para mí en mucha ansiedad. Me costaba confiar y eso lo que hacía era que, sobre todo en mi sistema digestivo, fuera como el órgano que más reaccionaba ante los momentos de tensión. Yo trataba de mantener el control sobre las cosas, porque mientras las tuviera controladas, como que no había motivo para preocuparse. Pero cuando las cosas se me salían de control, es cuando mi organismo empezaba a reaccionar, y a los 21 años, por primera vez tuve una úlcera duodenal. El duodeno es esa parte donde es la salida del estómago que conecta con los intestinos. Y yo empezaba a producir en tiempos estresantes mucha acidez, y eso iba provocando pequeñas ulceritas que ocasionaban un trastorno físico y también emocional. Recuerdo en aquellas épocas de la universidad y de la presión de estudios y de los exámenes, cómo por primera vez me empezaba a despertar desde la madrugada con mucho dolor en el bajo vientre y una especie de casi pánico de qué hago yo con este dolor, cómo hago para enfrentarlo. Me acuerdo que en el año 88 me dio una úlcera más, y el médico, el gastroenterólogo que me trataba, me dijo que ya mi duodeno se estaba deformando mucho a causa de las cicatrices de cada una de estas ulceritas que me venían dando a lo largo de los años. Eso hacía que hasta el flujo por el que pasaban los alimentos cada vez fuera menor. Me acuerdo que yo comía y duraba mucho tiempo en hacer la digestión. No podía comer ciertos alimentos como grasas, como carne de cerdo, como ciertas cosas, porque bueno, ya ahí sí se volvía imposible digerir bien los alimentos. Y mucho peor en los momentos de tensión. El gastroenterólogo me dijo que si yo no lograba superar esta tendencia a las úlceras, ya había que intervenir quirúrgicamente para cortar ese pedazo de duodeno. Y ahí fue donde en una reunión de líderes de nuestras comunidades, yo decidí contarles con toda confianza que así como trataba de ser líder y vivir una buena vida y apoyar a otros, estaba necesitando mucho que me apoyaran a mí, porque cuando ya se me exigía más de lo que yo creía poder asimilar, el estrés negativo me hacía enfermarme. Y esa era una gran limitante para poder seguir sirviendo en la vida cristiana. Y yo le quería pedir al Señor que a través de la intercesión de mis hermanos, ellos oraran por mí para que yo dejara de tener esa tendencia a una hiperacidez que me producía las úlceras duodenales, y que sin necesidad de una operación quirúrgica, el Señor mismo me sanara. Y ellos vinieron y oraron por mí con mucha fe. Uno de los hermanos que oró por mí era médico y me dijo que él visualizaba al Señor haciendo una vaguectomía. Esto quiere decir un cortar los nervios vagos, que son los que producen la acidez en el estómago, en el duodeno, y que yo iba a tener una experiencia diferente a partir de entonces. Después de ese año y de esa oración, fue la última vez que yo experimenté una úlcera, y de esto han pasado ya más de 20 años. Yo puedo decir con toda fe que el Señor me sanó, pero no puedo decir que me sanó totalmente de una sola vez, porque yo sé que tiempo después volvieron momentos de una cierta hiperacidez, y el Señor lo que me fue enseñando no fue solo a tener la fe en que me había sanado, sino a darme ciertas herramientas para enfrentar mejor mis tiempos de tensión. A veces recurrí a un antiácido en momentos en que sentía que estaba produciendo un poco más de acidez de la cuenta. Me obligué a tener una dieta más sana, comer los alimentos que me convenían y no los que no me convenían.
abrirme a hacer ejercicio de manera periódica y ahí botaba muchas de mis tensiones. Aprendí a que necesitaba también tener espacios de oración, un espacio de oración personal diaria, no solo por cumplir con Dios en ir y hacer la oración, sino más bien en presentarme ante el Señor, relajarme ante Él, contemplarlo, dejarme llenar por su paz. Después de la comida de mediodía, siempre tener un pequeño espacio de mini siesta, no siempre para dormirme, pero para cerrar los ojos y aflojar las tensiones del día. Puedo entonces dar realmente testimonio en mi vida como persona, como cristiano, como psicólogo, como hombre casado, padre de familia, ahora abuelo, que cuando ya yo no sabía en mis propios recursos cómo superar una situación de enfermedad como estas úlceras del duodeno, que son un trastorno psicosomático, el Señor mismo vino sobrenaturalmente y tocó mi sistema digestivo y lo sanó, pero además me enseñó cómo mantenerme sano, teniendo estas prácticas de vida saludable que me han permitido con los años asimilar mejor las tensiones, a veces asumir retos, responsabilidades, proyectos que han sido muy tensionantes, pero mantenerme muchísimo mejor de como yo vivía antes cuando me sentía víctima de este tipo de trastorno. Algunas veces no es fácil hacer lo correcto, pero siempre estarás contento de haberlo hecho. La honestidad, pásala. Un mensaje de la Fundación para una Vida Mejor, presentado por OTI. Muchas gracias por continuar con este programa de Ahora es Cuando. El tema de este programa es la vida saludable y hoy tengo la dicha, yo en estos programas tengo siempre la dicha de tener invitados excelentes, de tener a la doctora María Elena López, que nos acompaña hoy para hablar precisamente de, ya hemos ido hablando de usted un poquito al inicio del programa, pero la idea es que la gente pueda conocer con más detalle cómo es esto de vivir la vida saludable. Sin embargo, para que la gente sepa de quién estoy hablando, cuéntenos, doctora, cuál es su experiencia y para que sepan por dónde es que Dios le ha mostrado cómo ayudar a mucha gente, porque es mucha la gente que se beneficia de los dones que Dios le ha dado en cuanto a vivir una vida más saludable. Sí, bien, en la primera parte de mi vida tuve la oportunidad de estudiar educación y geología. Caramba. Porque desde chiquitita yo quería estudiar medicina, pero no tuve la oportunidad por el lugar donde yo vivía, que era un lugar alejado y por otras condiciones. Pero cuando ya mis hijos crecieron, sí pude dedicarme a estudiar lo que a mí siempre me había gustado, así que me dediqué al área de la salud y pude así hacer una licenciatura en fisioterapia, una maestría académica en nutrición humana, un doctorado académico en ciencias médicas y además me he preparado como terapeuta floral y de una manera autodidacta
he aprendido el arte de la relajación en oración para curar ciertas patologías. Bueno, eso es totalmente integral, ¿verdad? De muchos aspectos. Interesante porque el tema que estamos tratando de la vida saludable, y me encanta que la gente pueda ver desde las diferentes disciplinas también, es mucho más que solo una de ellas, Sí, exacto. ¿verdad? Entonces tal vez conversamos un poquito sobre qué es eso de la vida saludable. Es ese vivir en un estado de bienestar, en el mejor estado de bienestar posible, dice la OMS, así define salud. Claro, por supuesto, tenemos que nosotros también abarcarlo y abordarlo desde el punto de vista de Dios, de la Biblia. En general, Dios quiere que nosotros vivamos con salud, una salud integral, salud holística, estando físicamente bien, espiritualmente bien, psicológicamente bien, y en general la voluntad de Dios es que nosotros podamos alcanzar la longevidad en el mejor estado de salud posible. Pero para eso debemos de respetar ciertas leyes que no son solo físicas, sino también espirituales, para poder cumplir con esa voluntad de Dios, porque nosotros estamos llamados a vivir con salud, a vivir bien. A mí, ahora que la escuchaba, pensaba que es que nosotros hemos hecho un gran desorden con la vida. El plan de Dios era maravilloso y perfecto, y lo trastocamos, ¿verdad? Tanto que no vivimos conforme a esa voluntad, y por lo mismo no vivimos saludablemente. Conversábamos en algún momento sobre estas capacidades que uno debe desarrollar. ¿Qué tal si nos comenta un poquito más? Sí, sobre claro que esto? sí. A veces se nos olvida un poco, se nos olvidan ciertas verdades bíblicas. Por ejemplo, el Señor dice claramente en la Biblia: ¿y acaso ustedes no saben que son templo del Espíritu Santo y que el Espíritu Santo habita en ustedes? Y en otra parte del Evangelio dice que hemos sido comprados a un precio muy alto por Jesucristo, y que nosotros no nos pertenecemos, que nuestro cuerpo no nos pertenece, y por tanto no podemos destruirlo ni prostituirlo. Tenemos que respetar este cuerpo porque es un templo de Dios y no nos pertenece a nosotros. La teoría de autocuidado como teoría científica surge en 1985, pero vea qué interesante. Desde todos los tiempos, a lo largo de la historia, en todas las religiones, el cuidado ha tenido un lugar muy importante. El cuidado del ser humano, el cuidado de las cosas, el cuidado de las demás personas. Sin embargo, ya como teoría científica aparece en nuestra sociedad hasta en 1985 por medio de una enfermera que la estructura, y ella nos presenta las capacidades de autocuidado, las capacidades universales de autocuidado. Y entre estas capacidades tenemos un consumo suficiente de aire, eso tiene que ver con respirar bien. Un consumo suficiente de agua, que tiene que ver con las cantidades que tomamos y con la calidad del agua. Un consumo adecuado de alimentos, ni más ni menos que lo que necesitamos, porque esa es la pedagogía del Antiguo Testamento. Tiene que ver con que cuidemos nuestros procesos evacuatorios, tiene que ver con que nos demos tiempos adecuados de descanso y de recreación. Tiene que ver con que nosotros podamos establecer relaciones sociales sanas, con que podamos prevenir peligros contra la vida. Tiene que ver también con que preservemos el buen funcionamiento de nuestras estructuras. Yo además le he agregado otras dos capacidades de autocuidado a la teoría, que para mí son muy importantes, que son evitar el deterioro cognitivo y mantener el equilibrio emocional, promoverlo a través del autoconocimiento y promover también el crecimiento espiritual. Me hace gracia eso que usted diga, que de verdad en las diferentes religiones hay un asunto del cuidado. Pienso en las orientales, por ejemplo, y hasta en las películas que veía uno de chiquillo, de Kung Fu y cosas de esas, ¿verdad? Cómo ellos cuidaban el tener bien su cuerpo y todo. También en nuestra religión cristiana, imagínense Correcto. que el Señor Jesús hace referencia a un proverbio antiguo que dice: médico, cúrate a ti mismo. Sí. El Señor lo menciona, y eso tiene que ver con que primero aprendamos a cuidarnos a nosotros mismos para después predicar, cuidar a otros.
para después tratar de cuidar a otros. Si nosotros no hemos desarrollado las capacidades de autocuidado en nuestra persona, difícilmente vamos a poderle ayudar a otros. Aún en el servicio cristiano, uno puede desenfocarse y enfermarse con el pretexto de estar sirviendo a Dios. Y yo creo que eso es usar el nombre de Dios en vano, porque Dios no le pide a uno que se enferme. Dios quiere que uno viva saludablemente. Eso es muy común que pase, que la persona se desenfoque y crea que debe de caer en un activismo ilimitado, y la verdad es que el Señor no nos está pidiendo que demos la vida de una vez completamente, que nos inmolemos como mártires, sino que la demos todos los días, porque así le vamos a servir mejor de manera adecuada. Entonces, doctora, en esto de la salud hay una responsabilidad. Yo no puedo servir bien ni a mi prójimo, ni a mi esposa, ni como padre o como vecino, si no me cuido a mí mismo. La salud es un asunto de responsabilidad personal. Es un asunto de responsabilidad personal. Antes la gente creía que la responsabilidad de su salud la tenía el médico. Ajá. Pero ahora la Organización Mundial de la Salud por eso proclamó que es importante darle a las personas las herramientas necesarias para que aprendan a cuidar de su salud y para que sean responsables de ella, porque no es el médico el responsable. El médico es un profesional que ayuda al paciente, pero el responsable de la propia salud es uno mismo. Y por esta salud le vamos a dar también cuentas al Señor. Claro, somos administradores, quiera que no. ¿Qué tal si hablamos de una técnica que estuvimos conversando sobre la respiración diafragmática? Tenemos un video sobre esto. Que cuente de qué se trata y pasamos entonces al video. Bien, la respiración diafragmática, como le mencionaba, es una de las capacidades de autocuidado, la respiración en general que debemos de desarrollar. La diafragmática es una forma de respirar, pero también hay otras maneras de respirar. Lo que pasa es que la respiración diafragmática es la que es relajante y por eso es la que se recomienda con mucha frecuencia. Lo que tiene que ver con la oración de Jesús, integrada a la respiración, ya es una experiencia personal que viene desde hace 35 años, donde yo sentí un llamado en mi vida a practicar esta forma de oración. Y es un tomar al Señor Jesús como esa persona viva y que se hace y se manifiesta su vida y su presencia a través de la práctica de la respiración, tratando de cumplir con el pasaje que dice oren constantemente, porque es la forma más simple de oración y la forma en que usted ora con su cuerpo, con su mente, con su espíritu, es una forma de oración que a usted lo convierte en oración viva y en que usted siente la manifestación de la presencia de Dios a cada instante. Dice el Señor, y no te preocupes por el mañana, preocúpate por hoy. Vean hoy es el día de salvación. Debemos de vivir en el presente. Sí. Ahora es cuando. Y la respiración con la oración nos amarra en el momento presente y permite que Dios se manifieste a través de nuestra mente. Bueno, con esta presentación vamos a dejar a nuestros televidentes con un video más de la serie del sentido a la esperanza sobre precisamente esto de la respiración diafragmática y la oración de Jesús. La ciencia moderna ha demostrado que la respiración diafragmática produce un estado de relajación y serenidad, tanto en el cuerpo como en la mente. Esta es una respiración profunda que nos permite inhalar expandiendo el abdomen para luego exhalar contrayéndolo lentamente. En un antiguo libro de la tradición cristiana ortodoxa, llamado El Peregrino Ruso, se invita a orar constantemente con la respiración en respuesta a un pasaje de la carta de Pablo a los tesalonicenses. A esta oración constante, presente desde la tradición de los padres de la Iglesia, se le ha llamado la oración del nombre o también la oración de Jesús. Es una oración de quietud que puede realizarse todo el tiempo en cualquier lugar, despiertos e incluso dormidos. ¿Será posible entonces combinar ambas cosas, respirar y orar armónicamente a un mismo tiempo? Vamos a practicarla,
pensando en una frase corta que comience con Señor Jesús. Y luego le añadimos, ten piedad de mí, o te amo, o confío en ti, o me pongo en tus manos. O sea, una frase personal que nos resulte significativa. Al inhalar, mentalmente diremos la primera parte, Señor Jesús, y al exhalar, la segunda parte, la que es personal. Inhalaremos en 4 tiempos y exhalaremos también en 4 tiempos. Por ahora yo llevaré el ritmo de la respiración mientras decimos mentalmente nuestra oración de Jesús. Inhale, 2, 3, 4. Exhale, 2, 3, 4. Inhale, 2, 3, 4. Exhale, 2, 3, 4. Inhale, 2, 3, 4. Exhale, 2, 3, 4. Ya que la aprendimos, sigamos repitiéndola muchas más veces hasta que se convierta en una oración continua al ritmo de la respiración. Regresamos a este programa de Ahora es Cuando sobre la vida saludable. Hemos estado compartiendo con la doctora María Elena López, quien debo decir que además es mi hermana en el Señor, miembro de nuestra comunidad Árbol de Vida, uno más de los dones que Dios nos ha regalado en esta vida que tenemos en comunidad. Yo quisiera agradecerte, María Elena, por acompañarnos. Mucho gusto. Que Dios te bendiga y que te siga usando en tantos lugares para la salud de tantas personas. Para terminar, les quiero bendecir con la oración de número 6, que dice: el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor te mire con agrado y te extienda su amor, que el Señor te muestre su favor y te conceda la paz y la salud. Nos vemos la próxima semana.